campo de la medicina forense, el estudio de los fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos resulta fundamental para establecer el intervalo posmuerte y esclarecer las circunstancias de la misma. Con frecuencia, se recurre al uso de tejidos animales como modelos de experimentación debido a su similitud con los humanos, en términos de composición tisular y respuesta posmuerte. Entre los modelos, la carne de cerdo destaca por su semejanza estructural y bioquímica con la piel y los músculos humanos, lo que la convierte en una herramienta útil para la observación de cambios cadavéricos como livideces, equimosis, descomposición y otros signos asociados al paso del tiempo. Con el objetivo de observar y documentar los procesos de descomposición cadavérica bajo diferentes condiciones ambientales, se procedió a realizar un estudio experimental utilizando tejido biológico porcino, especialmente 3 porciones de carne correspondientes a la zona conocida como falda. Por su similitud anatómica y composicional con el tejido humano, estas muestras fueron colocadas en recipientes de plástico individuales para su manejo controlado. Durante la primera jornada de observación, las 3 muestras presentaban características organolépticas propias del tejido fresco: coloración rosa rojizo homogénea, presencia leve de exudado hemático en la superficie, firmeza al tacto y consistencia densa. Estas características confirman un estado inicial de conservación post-mortem, sin evidencia visible ni actividad microbiana significativa. A partir de este punto se establecerán 3 condiciones experimentales distintas para analizar de manera comparativa los cambios físicos, químicos y microbiológicos que se desarrollan. La primera de las carnes se dejó expuesta a la intemperie, es decir, en un lugar abierto. Se dejó a las 11:52 de la mañana del día 23 de junio del 2025 para ver qué efectos tenía a lo largo de la semana. El día 24 de junio, es decir, un día después, empezaron a aparecer hormigas en la carne, pero aún no desprendía algún olor y no había cambiado de color en absoluto. Debido a las condiciones climáticas en las que nos encontrábamos a la hora de realizar el experimento, nuestra carne se llenó de agua de lluvia. El agua de lluvia suele estar fría y al estar sumergida la carne se reduce su temperatura superficial. Esto puede ralentizar el metabolismo de las bacterias y la actividad enzimática, lo que retrasa la putrefacción. En días lluviosos hay menos moscas y otros insectos. Nuestra carne, cuando se llenó de hormigas, era un día soleado, pero fue el único día de la semana que estuvo así. Al retirar nuestra carne, después de una semana, el 27 de junio, nos dimos cuenta de que nuestra carne no había presentado cambios tan drásticos, ni un mal olor ni fauna cadavérica, solamente un ligero cambio de color. La muestra porcina fue enterrada el día 23 de junio a las 11:38 horas en el área del jardín de un hogar particular. Al momento del entierro, el tejido cárnico se encontraba en condiciones óptimas, sin signos visibles de descomposición ni alteración del color, textura u olor. Tras un periodo de inhumación de 4 días, el 27 de junio del 2025 a las 5:30 horas se procedió a la exhumación para realizar las observaciones correspondientes. Al desenterrar la muestra, se observó únicamente una ligera descomposición superficial. El tejido no presentaba fauna cadavérica visible. El olor era moderadamente fétido, pero no tan penetrante como en otros escenarios observados. Se detectó la presencia de fluidos corporales propios del inicio del proceso de autólisis, y la carne mostró una leve palidez sin cambios drásticos en su coloración original. Las condiciones del subsuelo junto con la cobertura del terreno probablemente generaron un entorno fresco y con limitación de oxígeno, lo que ralentizó el proceso de putrefacción. El 23 de junio del 2025 a las 11:35 de la mañana, la carne fue colocada en un recipiente de plástico cerrado, situada en la parte superior del refrigerador. Es un ambiente fresco, pero no refrigerado, inicialmente sin olor fétido, manteniendo color rosa rojizo. El 25 de junio del 2025, 2 días después, a las 12 de la tarde, se comenzó a percibir un olor fétido que traspasó la tapa del recipiente, indicando el inicio de procesos de putrefacción activa, pese a encontrarse en un ambiente muy fresco. El 27 de junio del 2025, a las 6:25 de la mañana, la muestra fue retirada del lugar fresco y embolsada para revisión. Posteriormente, a las 6 de la mañana se destapó y se observó la carne con coloración amarillenta pálida.
textura babosa y un olor fétido intenso muy característico de la putrefacción avanzada. La observación relevante fue que no se observó presencia de fauna calavérica en ningún momento del periodo de observación. La muestra que ese lugar fresco mostró más rápidamente el olor fétido penetrante en transformaciones visibles como coloración amarillenta y textura viscosa, demostrando que la humedad y la falta de circulación del aire favorecen la actividad bacteriana y aceleran la descomposición interna de la misma carne. Con este experimento de medicina forense podemos llegar a la conclusión de que la descomposición de un cuerpo no sigue solo un patrón, sino que varía según el entorno en el que se encuentra. Esta observación es fundamental en la materia, ya que permite entender mejor los procesos post-muerte y estimar el tiempo de muerte de manera más precisa en escenarios reales. Mis compañeros y yo, del Grupo 9 Clederema de la Academia de Derecho, agradecemos su atención y esperamos que este experimento haya sido de su agrado. Gracias. You got to let me know. Should I stay or should I go? If you say En el presente ejercicio se utilizará una cabeza de cerdo como modelo biológico para el estudio forense de distintos tipos de lesiones. Dada su similitud anatómica y estructural con los tejidos humanos, este material permite reproducir de manera aproximada los efectos que diversos instrumentos pueden causar sobre el cuerpo humano. El objetivo es observar y analizar las características de las heridas, su profundidad, bordes, patrones, hematomas, equimosis y demás, con el fin de comprender mejor las posibles reacciones en distintos escenarios delictivos y fortalecer el criterio pericial en materia de medicina forense. Lo primero que vamos a hacer con la cabeza de puerco es pegarle 3 veces con un martillo. Después vamos a pasarlo con me parece que es un rallador de quesos para ver qué es lo que pasa. Después le vamos a pasar con un cuchillo para ver qué tipo de lesiones tiene con el tipo de corte. Con el sacacorchos vamos a intentarle sacar en una parte totalmente suave, que es la parte del ojo, para ver qué tipo de reacción tiene el puerco. Así como también vamos a checarle todo tipo de lesiones que estamos viendo ahorita, y vamos a checar la piel y la carne del puerco, qué tipo de reacción tiene ante este tipo de actos. Por el momento ahorita vamos a grabar el puerco, cada paso que vamos a hacer, para que ustedes puedan ver un poco de qué es lo que está pasando con nuestra cabeza de puerco. Al aplicar 3 golpes con un martillo utilizando toda la fuerza sobre la cabeza del cerdo, se produjo la aparición de hematomas visibles en la zona impactada. Estas lesiones son el resultado del traumatismo contundente generado por el instrumento. En este caso, la energía del impacto transmitida por el martillo comprimió los tejidos y fracturó capilares, originando la acumulación de sangre en el tejido subyacente, lo cual es característico de lesiones contusas. Bueno, ahora lo que hicimos fue que con el arma del rallador hicimos una simulación de herida de abrasión. Abrasión quiere decir que es una herida provocada por la fricción. Esta es más común en los accidentes de tráfico, y ahorita lo que vamos a hacer con la cabeza de puerco es ver qué reacción genera en su piel. En este caso, se utilizó un rallador de cocina sobre la superficie de la piel de la cabeza del cerdo con el fin de simular una lesión por abrasión. El procedimiento generó la pérdida de la capa superficial de la dermis, dejando expuesta una zona enrojecida irregular y arrancando un poquito de piel, sin sangrado activo, aunque con evidente irritación tisular. La abrasión, como se mencionó, es una lesión superficial causada por fricción o raspado contra una superficie que provoca destrucción parcial de la dermis. Este tipo de lesión suele observarse en contextos de arrastre, caídas o fricción por objeto áspero y puede proporcionar información útil sobre el mecanismo lesivo. Al utilizar los cuchillos, se le provocaron heridas poco profundas, cortes que dejaron en la carne del puerco y también le provocaron hematoma. Se intentaron realizar cortes profundos en regiones de la cabeza. Sin embargo, debido a la resistencia ósea del cráneo, las heridas resultantes fueron superficiales, afectando únicamente las capas más externas del tejido sin lograr una penetración significativa.
De igual manera, se realizaron cortes profundos en parte del labio y parte de la trompa de la cabeza porcina, lo que resultó en la remoción parcial del tejido blando, incluyendo piel, músculo y grasa. La herida fue limpia, con bordes bien definidos, consistentes con una lesión cortante producida por un instrumento con filo. La mayor profundidad alcanzada en la zona del labio y la trompa se debe a la predominancia del tejido blando en esta región. En contraste, la resistencia del hueso craneal impide que el instrumento penetre con la misma facilidad, limitando la profundidad del daño. Bueno, las heridas punzantes que seguimos dándole fue con el desarmador, donde mi compañero intentó sacarle el ojo para poder ver cuál era su forma, su profundidad y todo, pero estaba muy pegado a ligamentos. Después, para poder sacarle el ojo, agarré un cuchillo muy pequeño, filoso, para provocar heridas punzantes y que por fin se zafara el ojo. Cuando intentamos sacarlo, salió como muy mucosidad, con alrededor como que con grasa, que se protegió. Como mencionó mi compañera, se utilizó un sacacorchos para aplicar tracción sobre el globo ocular de la cabeza porcina. Esta maniobra logró desprender el ojo de sus estructuras de encaje, específicamente los ligamentos orbitarios y el nervio óptico. Durante el proceso se observó la salida del material mucoso y viscoso, característico del contenido intraocular y de los tejidos blandos periorbitarios. De igual manera, se intentó generar una lesión penetrante en el cráneo utilizando un desarmador como objeto punzocortante. Sin embargo, debido a la dureza del hueso frontal, no fue posible lograr una perforación profunda. El intento únicamente produjo pequeñas marcas puntiformes sobre la piel y tejidos blandos sin atravesar el hueso ni causar una herida penetrante. Aunque un desarmador puede causar lesiones punzantes en zonas blandas del cuerpo, su efectividad disminuye considerablemente al enfrentar estructuras óseas. Con otro tipo de cuchillo, tratamos de mostrar lesiones cortantes superficiales, producto de un intento de incisión con cuchillo que no logró atravesar completamente las capas dérmicas. Este tipo de lesión es compatible con un intento de agresión leve, maniobra fallida o de baja fuerza, y es útil para ilustrar cómo factores de la anatomía del área afectada y del tipo de instrumento y la técnica de aplicación influyen directamente en la morfología y productividad de las heridas. A continuación, iniciamos insertándole en la cabeza 2 cohetes, uno en el ojo y uno en la boca, para ver qué efectos causaban al momento de explotar. Como mencionó mi compañero, se procedió a introducir 2 artefactos pirotécnicos tipo R15 en la cabeza porcina, uno en la cavidad bucal y otro en la cavidad orbitaria del ojo, con el objetivo de simular los posibles efectos de una explosión localizada en escenarios delictivos. A pesar del impacto explosivo de los cohetes, solo se observó que la lengua fue parcialmente expulsada de la cavidad oral, adaptando una coloración negra indicativa de necrosis térmica o carbonización superficial. También se registraron quemaduras visibles en la trompa y una en la oreja, compatible con una explosión directa a una fuente de calor o flama. El calor intenso y el fuego generado fueron suficientes para causar lesiones térmicas de primer y segundo grado, visibles en forma de carbonización, es decir, su lengua negra, quemaduras en tejidos expuestos y deformación superficial. La expulsión de la lengua pudo haber sido provocada por la presión acumulada en la cavidad oral durante la combustión del cohete. El presente proyecto tuvo como objetivo principal la reproducción y análisis de distintos tipos de lesiones en un modelo biológico, con el fin de comprender de manera práctica las reacciones del tejido frente a diversos mecanismos lesivos que suelen presentarse en escenarios delictivos reales. Logramos rescatar estos tipos de lesiones contusas, mediante golpes con martillo que generaron hematomas sin ruptura de piel, abrasivas, con el uso de un rallador que provocaron la pérdida de la capa superficial de la epidermis, cortantes, empleando un cuchillo cuyas heridas fueron en su mayoría superficiales debido a la resistencia anatómica de la piel y el hueso, punzantes, con un desarmador sin alcanzar penetración profunda,
por la dureza del cráneo. Térmicas y traumáticas, tras la introducción de artefactos pirotécnicos, que en este caso fueron cohetes R-15, en cavidades orificiales que generaron quemaduras y necrosis parcial sin explosión total. Agradecemos profundamente por acompañarnos en este proyecto, esperando que cumpla con todos sus fines educativos y de aprendizaje. Somos el Grupo Nuevo Clederema de Derecho de la Universidad Tres Culturas y les deseamos un excelente día. Gracias. Uno de los aspectos más relevantes dentro del análisis de la medicina forense es el estudio de las posiciones cadavéricas, ya que éstas pueden aportar información valiosa sobre las circunstancias de la muerte, el tipo de la muerte, ya sea natural, violenta o accidental, y si el cuerpo ha sido movido posteriormente. Conocer y reconocer las posiciones permite a los especialistas forenses realizar hipótesis más precisas sobre el conotánato diagnóstico. A continuación, abordaremos 5 posiciones cadavéricas específicas que serán representadas y explicadas de forma detallada, con el objetivo de comprender su importancia dentro de la medicina forense. Buenas tardes, chavos. A mí me tocó explicar sobre las posiciones cadavéricas. En este caso va a ser la posición que a mí me tocó, que fue la invertido. Al parecer, esta posición se hace cuando alguien tiene un accidente demasiado grave. En este caso vamos a tomar un choque. Cuando tú tienes un choque de automóvil y este tipo de cosas, la posición cadavérica, que es el invertido, en este caso lo que pasa es de que se queda aferrado al volante. Al parecer tus músculos y tus tendones y todo este tipo de cosas se tensan demasiado por el suceso y por el tiempo que ya llevas ahí. En este caso, aquí podemos ver las fotos que yo realicé. Como se pueden dar cuenta, a mí me las tomaron dentro de un carro. Lo que se puede observar es cómo yo estoy dentro del carro de la misma manera, como fue un choque. Se puede ver cómo yo estoy aferrado al volante y también cómo yo estoy sobre el volante, intentando como que resumir este tipo de pose. Pero sí, esto es lo que pasa en resumen, de que tú te quedas aferrado a algo, además de que este es el pose invertido. A continuación, mi compañero Rodrigo Guzmán les explicará más a detalle lo que es la posición genupectoral. El cuerpo se mantiene empinado. Existen 2 formas clásicas de posiciones del cuerpo. La primera con las regiones superiores apoyadas al plan soporte, de manera fundamental con la extremidad cefálica y la cara anterior del tórax, las rodillas flexionadas y los muslos y las piernas quedan hacia afuera. La segunda posición casi es idéntica en forma, pero sin apoyarse por completo con la cara anterior del tórax. Las rodillas quedan flexionadas y apoyadas al plano, con los muslos y piernas hacia adentro. En las 2 posiciones la cabeza puede quedar con rotación a la derecha o a la izquierda y los miembros superiores colocados en cualquier forma de orientación. La pose de cúbito ventral se refiere a la posición de un cuerpo después de la muerte, específicamente cuando el cuerpo se encuentra boca abajo. 3 características importantes de esta pose son: su definición. La característica de esta pose es que el cuerpo se encuentra boca abajo, con el pecho y la cara apoyados en una superficie y con la cabeza rotando hacia la derecha o izquierda. Sus causas. La posición puede ser resultado de diversas circunstancias como accidentes, homicidios, suicidios o muertes naturales.
La importancia en las ciencias forenses. La posición del cuerpo puede ser importante en investigaciones forenses para determinar la causa y la manera de la muerte. En medicina forense es fundamental conocer las posiciones cadavéricas en las que se encuentra un cadáver. Es fundamental para esclarecer las circunstancias de la misma y reconstruir la escena de los hechos. La posición supina es aquella en la que el cuerpo se encuentra acostado boca arriba, con la espalda apoyada sobre el suelo u otra superficie. Es una de las posturas más frecuentes, especialmente en muertes naturales o cuando el cuerpo ha sido movido tras el fallecimiento. Las livideces se localizarán principalmente en la parte posterior del cuerpo, es decir, en la espalda, glúteos, parte posterior de los brazos y piernas. Por otro lado, la posición prona se refiere a cuando el cadáver está acostado boca abajo, con el rostro, el pecho y el abdomen en contacto con el suelo. Esta posición puede estar relacionada con muertes violentas, caídas, accidentes o incluso asfixia postural, especialmente si el cuerpo queda en una posición que permite una adecuada expansión del tórax. La posición en esfinge se interpreta como una posible señal de agonía activa, es decir, un intento del cuerpo por luchar por aire o moverse antes de morir, lo cual puede verse en casos de asfixia, estrangulamiento o muertes por sofocación. El esfuerzo final por liberarse o respirar puede dejar al cuerpo en una postura similar a la de una esfinge, con los brazos apoyados o semiflexionados en el caso de estar siendo ahorcada por un cinturón. Ahora sabemos que después de la muerte, el dejar una postura revela información sobre la causa y forma de la misma. Esperamos que haya sido de su agrado este proyecto de investigación sobre las posiciones cadavéricas. Gracias. Estudio experimental sobre la acción del calor directo en tejido aviar como modelo forense. Con el propósito de analizar los efectos progresivos de calor directo sobre el tejido blando y estructura, se llevó a cabo un segundo estudio experimental, utilizando 3 patitas de pollo. Estas piezas fueron seleccionadas por similitud estructural, con extremidades menores humanas, especialmente en la disposición de piel, tejido y subcutáneo, tendones y hueso. Cada una de las muestras fue colocada individualmente para permitir observaciones detalladas y comparativas durante el desarrollo del experimento. Durante la primera jornada de análisis, las 3 muestras se presentaban con coloración característica de tejido fresco entre rosa pálido y blanco, presencia ligera de sangre superficial, residual y del sacrificio del ave. Al tacto, la piel se mostraba firme, con una textura considerablemente dura, indicativa de un estado fresco y sin signos de descomposición ni deterioro. La descripción de las 3 muestras se describen las etapas específicas para cada muestra, cuyo objetivo principal es observar los cambios de morfológicos, estructurales y de coloración producidos por la acción directa del fuego. Muestra 1. Tiempo de desprendimiento de la piel por acción del calor. Se aplicará calor directo el fuego sobre la patita hasta registrar cuánto tiempo tarda en desprenderse la piel de forma parcial o total, previsto entre 5 a 15 minutos. Durante este primer proceso se observó y registraron modificaciones de color, como tipo color negro o carbonización. También alteraciones de la textura, como endurecimiento, contracción o ampollas. El objetivo de esta primera muestra es documentar la resistencia inicial de la piel y determinar los tiempos aproximados en que ocurre el desprendimiento visible bajo exposición térmica. En esta segunda muestra observamos el quemado de la segunda capa térmica. Tras eliminar la capa superficial, que es la dermis y parte de la epidermis, por acción directa al fuego se continuó
aplicando calor estimado en un rango aproximado de 10 a 20 minutos para carbonizar o destruir la siguiente capa del tejido blando. Se registró la reacción del tejido subcutáneo ante el calor, la licuefacción de grasa y la contracción, asimismo cambios en el color, aparición de olor característico a materia orgánica calcinada, y en esta etapa buscamos entender el proceso progresivo de destrucción térmica más allá de la piel superficial. En la tercera muestra se mantendrá la exposición al fuego de 30 a más de 1 hora dependiendo la intensidad del fuego hasta lograr la carbonización completa del tejido blando dejando el hueso expuesto. Lo que se observará, serán las alteraciones en la superficie del hueso, fisuras, cambio de color, de ya sea blanco, gris o negro y fragilidad, contracción y destrucción de tendones y cartílagos. También será la aparición de grietas térmicas o fragmentación del hueso de sobrecalentamiento. Este procedimiento permitirá analizar el grado de daño térmico en estructuras óseas, información relevante para casos forenses en los que restos humanos han sido sometidos a fuego intenso. Como último experimento forense, expusimos una muestra de cabello humano a una fuente directa de fuego. Se observó una reacción inmediata. En un lapso no mayor a 2 segundos, el cabello comenzó a comprimirse, encogerse y a presentar una apariencia similar al plástico derretido. Esta transformación visual estuvo acompañada de un olor penetrante y característico, asociado a la carbonización de material orgánica, lo cual es típico en tejidos ricos en queratina como el cabello. El olor a carbonización, en particular, es un indicador clave de la quema de tejidos humanos. Es un gusto poder explicarles todos estos experimentos para la comprensión del estudio forense. Mi equipo y yo agradecemos su atención y esperemos que haya sido de su agrado. Gracias. El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el producto de la concepción, ya sea embrión o feto, pueda sobrevivir fuera del útero. Por lo general, esto se considera antes de la semana 20 de gestación, aunque este límite puede variar según criterios médicos y legales. Desde un enfoque médico y legal, el aborto puede clasificarse de distintas maneras. La primera de ellas es el aborto espontáneo. Es la pérdida natural del embarazo sin intervención externa. Puede deberse a causas genéticas, problemas hormonales, infección, entre otras, y ocurre comúnmente durante el primer trimestre. Asimismo, el aborto inducido es la interrupción del embarazo por intervención médica, quirúrgica o farmacobiológica, ya sea por decisión de la persona gestante o por recomendación médica. El aborto con medicamentos es aquel en el que se utilizan fármacos para provocar la expulsión del contenido uterino. Es más efectivo durante las primeras semanas de embarazo. El aborto quirúrgico consiste en la extracción del contenido del útero mediante procedimientos como la aspiración, el legrado o la dilación y evacuación. También está el aborto según el marco legal. Este es cuando se realiza conforme a las leyes establecidas en determinada entidad federativa, y cuando se realiza fuera del marco legal es considerado como ilegal o clandestino. En nuestro país, el aborto es un tema regulado a nivel estatal, por lo que las condiciones legales varían entre las entidades. No hay una legislación única a nivel federal que regule el aborto de una forma uniforme en todo nuestro país. El aborto legal, cuando se realiza en instituciones de salud pública, puede ser gratuito y debe realizarse con personal capacitado. En casos permitidos por ley, las instituciones como el IMSS, ISSSTE y servicios estatales de salud están obligadas a atenderlo. Tan es así que la norma 046 SSA2-2005 regula la atención a víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres y establece que los servicios de salud deben proporcionar anticoncepción de emergencia y acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación sin necesidad de denuncia ante el Ministerio Público. Basta con una declaración bajo protesta de decir verdad. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fortalecido en varios fallos el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, priorizando derechos humanos como la dignidad, salud, igualdad y autonomía reproductiva.
Todo este video se rige bajo fines educativos e informativos, sin el afán de ofender a alguna persona. Gracias por su atención.